Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que ya hoy estemos comenzando todos una nueva semana con la bendición de Dios. Como todos muy saben, el día de hoy estamos iniciando una nueva temática en nuestros devocionales. Vamos a estar hablando acerca de las parábolas de Jesús. Y esta es una temática muy linda y muy enriquecedora porque es la manera en la que Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿cierto? Recordemos que una parábola es una narración breve y simbólica en la cual se extrae una enseñanza moral. Y eso era lo que hacía Jesús con sus discípulos. Y tú como discípulo de Jesús, es algo en lo cual cada día tú tienes que aprender, y cada día yo sé que estas parábolas nos enseñan más y más. Por eso mi primera invitación en este devocional es a que no solo sigas este devocional en audio, sino también sigas en la lectura bíblica. Estas lecturas bíblicas, lo bueno, si tal vez tú no estás acostumbrado a leerte un capítulo como tal vez nos tocó en el devocional de los profetas menores, que tocaba leer 1, 2, 3 capítulos, en este es mucho más corto, sencillamente pequeños pasajes bíblicos con 5 o 6 versículos, lo cual es mucho más amigable para el lector seguirlo diariamente. Mi invitación es para que lo sigas y para que aprendas de la palabra de Dios tú mismo leyéndolo ahí cada día. Dicho esto, quiero pasar entonces a nuestro primer día de este devocional, y hoy vamos a estar hablando de la parábola del árbol y el fruto. Y para hoy he titulado ¿qué clase de fruto tú estás dando? Y esto es algo lo cual vemos muy explícito en la palabra de Dios, en lo que hoy esta parábola nos quiere enseñar. Por eso quiero que vayamos a Mateo 7 del 15 al 20. Y dice la palabra de Dios: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y lo primero que quiero decido dejar de pronto muy claro es el tema que acá esta parábola nos termina diciendo que podemos identificar a la gente por sus acciones. Y esto, en cierta manera, leyendo solo este versículo, nos podría llegar a pensar de que es muy importante las acciones que podemos hacer. Y en esto podemos llegar a tener o a reforzar algo que se nos enseñó, creo que a la mayoría de personas que provenimos de Latinoamérica, en que nuestras buenas acciones nos ayudaban a acercarnos a Dios o a estar ahí más cerca del amor de Dios. Lo cual es algo que debemos hacer, pero no es lo necesario y lo fundamental, ¿cierto? Creo que se nos enseñó que si obrábamos mal estábamos lejos de Dios, si estábamos obrando bien estábamos más cerca de Dios, y en cierta manera aplicamos ese refrán que dice: el que peca y reza empata. Pero este no es el tema, porque recordemos que como cristianos nosotros somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, y eso nada lo va a cambiar. Nuestro amor por Él hace y debe hacer que cada día nuestras acciones reflejen nuestra vida cambiada, nuestra vida nueva en Él. Es por eso que es muy importante recordar lo que Santiago decía, el apóstol Santiago, cuando decía que la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve de que tú digas que eres discípulo de Jesús si realmente no muestras esas buenas acciones según la decisión que tú tomaste de entregarle tu vida a Él y seguirlo toda la vida? Entrando ya en nuestra temática, lo primero que quiero recalcar en esta parábola es: en este momento Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba recalcando
tener cuidado con aquellos que venían de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces hacen mucho daño, porque viniendo de parte de Dios, entre comillas, enseñan cosas que no los acercan a Dios, sino por el contrario, los alejan. Y en este sentido, él pone el ejemplo del árbol y el fruto. Y es muy sencillo. Si tú hay algo que tú vienes cosechando, no esperes cosechar otra cosa. Si tú cosechas manzanas, no esperes cosechar naranjas y viceversa. Y en este momento él lo refleja en que si tú has venido cultivando cosas malas, pues no esperes tener cosas buenas, ¿cierto? Un árbol bueno no da frutos malos, y un árbol malo no da frutos buenos. Y de esa manera es la que Jesús nos invita, o les invitaba en este momento a los discípulos, a que antes de venir y dejarse sorprender por lo que le pudieran decir estos profetas de parte de Dios, primero miraran sus acciones, su comportamiento. ¿Realmente reflejan el amor de Dios? ¿Realmente reflejan que han sido perdonados, que han sido transformados, que han encontrado la redención, que han encontrado el camino? Esta era una de las cosas que Jesús quería enseñar en esta parábola a los discípulos. Y ahora, pues yo quiero traerlo a lo que hoy en día tú y yo vivimos. Y yo quiero representarlo en tres cosas. La primera, también lo que Jesús decía, los falsos profetas. El tema de hoy es que hoy tenemos de todo. Hoy tenemos falsos profetas, tenemos falsos cristianos, falsos pastores, y tenemos muchas cosas de las cuales aprendemos debido a la facilidad del acceso que tenemos a la información. Tú puedes entrar a YouTube y colocar cualquier cosa, y cualquier persona, una persona que simplemente diga ser cristiana, una persona que se llame ser pastor, que se llame ser profeta, que lo que sea, puede venir y enseñarte cualquier cosa. El problema de esto es que muchas veces no vemos cuál es su comportamiento, y por el contrario, tristemente, muchas veces vemos que algunos de estos mega pastores, megas profetas, ¿cierto?, que a veces parecieran ser más estrellas de la fama y demás que propiamente siervos de Dios, pues se ven involucrados en grandes controversias personales y muchas veces morales, cosas de las cuales acá es donde el Señor Jesús nos recuerda a que también tengamos en cuenta el comportamiento de todos aquellos que hablan de parte de Dios. Y tú puedes decir, pero de todas maneras el mensaje fue muy bonito. Y sí, pudo haberlo sido, pero ¿era fiel a lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿O sencillamente estaba reafirmando algo que tú querías escuchar? El segundo punto al cual yo quiero hablar hoy es acerca de nosotros como cristianos. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de fruto estamos viviendo? ¿Qué clase de fruto nosotros estamos evidenciando? Estamos evidenciando un fruto en el cual reflejamos que pertenecemos a Dios, que hemos sido transformados. Y en esto quiero hacer un paréntesis en que es cierto que nosotros tenemos procesos, pero ¿cómo vamos avanzando en ese proceso? ¿Cómo vamos cada día creciendo espiritualmente? Porque aunque tengamos luchas y desafíos diarios, no significa que también nosotros podamos en cierta manera camuflar con nuestros procesos y nuestras luchas el hecho de que nunca hubiéramos entregado nuestra vida a Dios, de que tal vez sencillamente nos hemos acostumbrado a que hacemos ciertas acciones, pero lo más importante no son las acciones, como hablaba al principio. Lo más importante es nuestro corazón, y nuestro corazón debe reflejar lo bueno que Dios ha hecho a Él desde el momento que Él entró a nuestras vidas. Si vemos Lucas 6, el 45, dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en él corazón. Esto es muy sencillo y sucede desde el momento en que Cristo entra en nuestras vidas. Él empieza a transformar todo cuando nosotros le permitimos a Él transformar. Desde ese momento todo nuestro ser debe cambiar, porque estamos siendo transformados por el poder sobrenatural del Santo Espíritu de Dios. Entonces, el día de hoy, ¿qué clase de frutos tú estás dando? ¿Qué clase de vida cristiana tú estás mostrando? Tú estás mostrando
que tu vida da un fruto de un árbol que da buen fruto? ¿O por el contrario, estás dando un fruto que a veces es malo, a veces es bueno? Porque de esa manera tenemos que reflexionar y empezar a tomar decisiones y empezar a cambiar acciones en nuestras vidas. Porque a veces, y este es nuestro tercer punto, a veces como cristianos quedamos simplemente en la oración y nos quedamos como en ese primer encuentro con Dios y creemos que ya sencillamente por haber recibido a Dios en nuestras vidas no tenemos que hacer nada más. Es como Él ya me perdonó, Él ya hizo lo que tenía que hacer y yo sigo con mi vida como yo la quiera seguir. Y no, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, empezamos un proceso de transformación y de conversión hasta la muerte, hasta en el momento en que Él nos llama a su presencia. Por eso es que cada día debemos madurar, debemos crecer en nuestra vida espiritual. Es necesario los desafíos, es necesaria las pruebas, porque a través de la fe produce paciencia, y esa paciencia nos lleva a madurar, a crecer, y de esta manera ser usados para que otras personas conozcan también de Dios, ¿cierto? En esto es algo lo cual a mí me gusta mucho, diría denunciar o colocar de pronto, desafiar, exhortar a las personas, diría así, a los cristianos especialmente, porque tristemente muchas veces voy a ver todas las actividades sociales, todas las actividades de ayudar a los demás, de poner la mano, de dar, ¿cierto? Eso que Jesús haría por las demás personas necesitadas. Y allí es donde más me doy cuenta de que hay personas de todas clases, inclusive de otras religiones, pero tristemente muchas veces los cristianos solo estamos orando. Y yo no me malentiendan, no estoy diciendo que orar esté mal, es más, debemos orar y nuestra vida debe estar fundamentada en la oración, pero de nada sirve que oremos 24 horas del día, pero que ni siquiera saquemos 2 minutos, 5 minutos para ayudar a la persona que está necesitando de tantas oraciones que nosotros hemos elevado al Señor. Porque en esto es lo que nosotros reflejamos, en nuestras acciones y en nuestros comportamientos, que realmente le oramos, que mejor dicho, hablamos con un Dios que nos ama y que nos ha perdonado. Y en eso nosotros tenemos que trabajar cada día. No solo en orar, hablar, ser buen cristiano de puertas para adentro, sino ser buen cristiano de puertas para afuera. Representa el árbol como tu intimidad con Dios, pero representa el fruto como tu interacción con las demás personas. Es decir, que tu intimidad cada día con Dios se refleje cada día fuera de tu casa en tu interacción con las demás personas, con la sociedad, con las personas de tu trabajo, tu familia, con todos los que tengas alrededor. De esa manera va a haber una concordancia entre tu fruto y tu árbol, porque vas a tener una vida íntima buena con el Señor, pero también vas a tener unos frutos buenos, unas acciones buenas, donde ni las acciones van a ser lo más importante, ¿cierto? Ni tampoco vas a olvidar o te vas a quedar adentro, solo en tu tiempo íntimo orando, sin necesidad de mostrar a los demás que realmente tu vida ha sido transformada por un amor que sobrepasa todo entendimiento, por un amor que está más allá del amor que se puede dar en este mundo. Por eso hoy te invito a que reflexiones y que realmente sea de gran bendición este devocional para tu vida. Padre del cielo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestros corazones y todo nuestro ser. Gracias, Papito Dios, porque cada día nos llevas a ser más como tú. Padre, te pedimos en este día que nos ayudes a mirar nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a que cada día sean corazones transformados por tu amor, Señor, para glorificarte, honrarte y exaltarte todos los días. Señor, que de nuestros corazones abunden, Señor, cada uno de las cosas que tú has hecho por nosotros, el perdón, Señor, el amor, la gracia, el favor, Señor, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, Señor, la tolerancia, que ante todo mostremos que somos tus hijos y que te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor,
a que cada día este árbol, como lo representaba en el tema, que es nuestra intimidad contigo, Señor, sea cada día más fuerte, sea más estable, para que cada día los frutos, como lo representaba en el tema, Señor, ir a interactuar con las demás personas, mostrar, Señor, que tú estás vivo a través de nosotros, sea una realidad diaria en nosotros y en nuestras vidas. Gracias por este día, gracias por cada uno de tus hijos que escucha este devocional. Bendíceles, acompáñales, pero sobre todo llévales a vivir cada día sobre los frutos, Señor, que sean conocidos no por un rótulo, no por un nombre, no porque asistan a una iglesia, Señor, a una congregación, sino por sus frutos, Señor, los conozcan y sean conocidos que son tus discípulos. Te pedimos esto, Señor, y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.